Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de los desayunos dominicales de TV Más. Muchas gracias a todos ustedes por su fidelidad a nuestro programa y debo decirles que ahora ya estamos en varios lugares ahí que me da bueno, me da mucho gusto, desde luego, en Cable Más, en TV Directa en Estados Unidos, en unas estaciones que están particularmente con filiación al Internet. Total que son muchas y muchas gracias, son muy amables. Bueno, saludo con mucho afecto a mi queridísima amiga Juanita Robles. Juanita, buenos días. Buenos días, don Jorge, ¿cómo está usted? Pues nada, aquí con la gripe natural y cosas de la otredad. Tiene usted Y que con cuidarse mucho, mucho, don Jorge. La garganta sí, es muy importante. sí, con mucho frío y mucho cambio de clima. Muy bien, mi querido Clemente Landa, mucho gusto, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Siempre un gusto saludarte. Gracias, Clemente. Manuel Munguía, muy buenos días, ¿cómo te va? Bien, Jorge, buenos días. Te escuchamos con mucho gusto en la noche del grito. Muchas Muy gracias. bien. Muchas gracias. Después está también nuestro queridísimo amigo José Eliud, mi querido maestro, ¿cómo estás? Bene, salve, Georgios, amicus nostri. Gracias, gracias. Y Daniel Méndez Vivanco, mi querido profesor, ¿cómo te va? Mucho gusto saludarte. Estimado don Jorge, lo saludo con afecto, como siempre. Bueno, pues aquí con un poco de extravío en la garganta y espero que podamos hacerlo a pesar de todo. Debo decirles a ustedes que en los recientes problemas de carácter climático del climaterio, no, climaterio es otra cosa, ¿verdad? Climático, pero ahí tenemos la primera duda. Surgió una serie de palabras que yo quisiera que fueran ustedes tan amables en ayudarme a clarificar, a dilucidar y a saber su significado exacto. ¿Alguna vez pensamos nosotros que ya nuestra gente de rancho tenía la posibilidad de mencionar a la lluvia? Me parece que eran 12 o 15 sustitutos o característicos de la lluvia para definir qué clase de lluvia era. Por ejemplo, no es lo mismo que esté pringando, no otra cosa. No es lo mismo que haya llovizna, que haya chipichipe, chipichipi. No sé qué es el relente, pero he oído la expresión, el aguacero, el chubasco, el huracán, la tempestad, evidentemente, todo eso. Toda esa terminología tan florida que hay para hablar del clima, vamos a verla en esta ocasión. Bueno, comenzamos por la palabra clima, desde luego. Clima tiene que ver, ¿Qué será, Manuel? es una palabra de origen griego. Sí, tiene que ver con la inclinación tanto del planeta, de los astros en general, como con la inclinación aparente que percibimos del Sol. No es que el Sol verdaderamente esté inclinado en cierto sentido o hacia tal o cual posición, sino que la percepción que tenemos del astro según el punto donde nos ubiquemos varía. Por cierto, esa variación se llama paralaje, que significa el cambio según el lugar donde te ubicas. No, vas circulando por una carretera, por ejemplo, en una noche de plenilunio, y de repente, aunque parezca que avanzas hacia el mismo rumbo, empiezas a notar que ves la luna, por ejemplo, en distinto lugar. Así pasa con el sol, y en los distintos lugares del globo terráqueo se percibe una inclinación distinta. Viene de clima, climne, que es inclinación, que es escala o escalón, también escalera, y
por lo tanto, la inclinación que tiene el globo y la posición en que lleguen los rayos del Sol al planeta determina que haya zonas congeladas, zonas templadas y zonas tropicales. Las zonas tropicales son aquellas que se ubican más hacia el centro de la vertical del globo y donde hay un cambio. Tropos es cambio, es un giro, y por lo tanto ya ahí las condiciones varían, de modo que eso quiere decir clima. La condición de temperatura, presión, velocidades de viento y humedad y otros factores que hacen distintas las características de cada zona del globo terráqueo. Y se me pasó a mí, y ¿por qué no debo confundir climático con climaterio? Porque Climaterio. el clímax también deriva de inclinación, es un escalón y es entonces un punto en que la vida de las personas pasa a una condición distinta. Digamos que hay que hacer un paso, hay que tomar una variante en el camino, hay una pequeña inclinación y varían las condiciones físicas y emocionales de las personas, por eso se llama climaterio. ¿Que no tiene que ser mujer? No, también los varones pasamos por climaterios. Esa es la andropausia. Bueno, andropausia es una formación en realidad equívoca, porque la tomaron como calcar menopausia, pero analicemos menopausia. Menopausia viene de mens, que quiere decir mes, originalmente, y también moon, de ahí viene que es la luna, porque se asoció con el periodo lunar, la etapa en que se calcula la vida reproductiva de las mujeres. Entonces, la menopausia es la suspensión de la menstruación. Pero andropausia sería tanto como ponerle pausa a la condición de varón. Y no ocurre exactamente así. La función de ejercicio sexual sigue prevaleciendo aun cuando hayamos pasado por ese escalón que es el clímax y que vayamos a un climaterio. En otras condiciones, desde luego, no en la misma proporción o característica de los años anteriores, pero se sigue ejerciendo. Total, que fíjese usted que todo eso tiene que ver con luna. De ahí que si alguien es lunático, es que norma su conducta y queda un poco desequilibrada según los cambios de la luna. Es una realidad, ¿no? Así, con eso lo asociaron, desde luego, sí. Pero lo que habría que decir, don Jorge, sí, yo creo que tiene mucho de veracidad cuando usted hace el comentario de la palabra climaterio, porque en los cursos de etimologías grecolatinas que recibíamos cuando estudiábamos el bachillerato, recuerdo a los maestros de etimologías que hacían mención acerca de la palabra climaterio, era válida o se usaba para hacer referencia tanto al hombre como a la mujer, que decían los maestros de etimologías que era un término genérico, que no llevaba a una distinción en cuanto a ser hombre o ser mujer en esa práctica y en ese uso. Es que el climaterio es la extinción de la función genital. Y en ese sentido, pues los genitales masculinos o femeninos pueden dejar a cierta edad o por ciertas condiciones también asociadas a alguna enfermedad, puede llegar a dejar de funcionar. Y como dice Manuel, más que ser andropausia sería espermapausia, ¿no? O semenpausia. Ahora bien, cuando usted hace mención y también Manuel comentaba, de la colocación de los astros en relación al término de clima, bueno, recuerdo perfectamente a nuestros amigos del campo, a la gente de rancho, como concretamente para referirse a la luna, dicen, y desde antaño que vengo escuchando eso, dicen que si la luna se encontraba distante o se encuentra distante en el cielo, en el firmamento, es porque
muy probablemente se note en el medio ambiente una presencia, una sensación más de frío. Si la luna se percibe más cerca, se va a notar una sensación térmica de calor. Y entonces ahí recordé que en el ámbito religioso, pues cuando se lleva a cabo la Semana Mayor, la Semana Santa, pues la Semana Mayor tiene que ver esa festividad de acuerdo con la colocación de la luna en el firmamento. El famoso año 14 Nisan, que es el que rige al calendario judío y que es por la presencia de la luna en su fase total, y que tiene un fuerte vínculo también con la agricultura de la zona, de la región allá en Judea. En Judea yo me acuerdo en San Francisco del Rincón, que venía un señor con las verduras y las cosas más extrañas del mundo, y logré sacarle que él sembraba a determinada hora conforme a la luna, y podía ser inclusive en la madrugada o despertando el sol. Me explicaba él cómo, conociendo las fases de la luna, lograba, no sé, en alguna ocasión llevó una col, y me acuerdo que salieron de esa col convenientemente partida por nuestro mesero restaurantero Juan Ruiz. La partió todo en una tabla y salieron con una sola col, era algo enorme así, 57 porciones. 57 porciones, imagínense ustedes. Usted se come un puño de col. Claro que estaba cruda y no la guisó ni mucho menos, pero 57. Luego unas matas de maíz de unos 5 metros de altura, cuando en realidad las más grandes de Veracruz pues no llegan a 3, 1, 2, 3, 3,5 máximo. Pero eso sí recuerda que nos llamaba mucho la atención, pero sembraba de acuerdo a las fases de la luna. Sinónimos de lluvia o diferentes clases de lluvia. Para primero, la lluvia y todo lo que tiene que ver, y todo lo pluvial, y la capa pluvial del señor obispo es lo mismo. Adelante, Eliud. Un poquito antes de la palabra clima, en su origen es griega, significa una especie de lecho o cama. Entonces esto tiene que ver con clínica. Entonces el origen de los médicos, llamémoslo así, estaban observando in clima, o sea, la reacción que podía tener sobre el hecho el enfermo. Entonces de ahí también resultó clínica, fíjate. Entonces pluvia se dice en latín. Pluvia, pluvie, es lluvia en latín. Ese es el significado. No te oigo. Pluvia, pluvie, es palabra latina. Del verbo pluere, sí, que después en latín vulgar, o el más hablado entre los difusores de esta lengua en otros territorios, se convirtió en plovere o plovere, también en algunas partes, de ahí lo de pluvial, sí. Pero el origen era pluere, con U. Lo que pasa es que se confundieron en algún punto de la evolución la UV, la B chica, con la U, sí. Y a veces hasta con la B alta, ¿eh? Así Pero es. también, don Jorge, usted preguntaba que la capa pluvial, el uso y la costumbre de la capa pluvial se remonta a la Edad Media. Y en un libro que escribe San Jerónimo y algunos de los padres de la iglesia que estoy tratando de recordar, creo que es San Bernardo, él hace mención que los obispos y los arzobispos van a utilizar la capa pluvial cuando van al exterior para protegerse de las inclemencias. Hay una relación ahí interesante, ¿eh? Sí, pero sí capa cuando usted dice el obispo iba con su cetro, o ¿cómo se llama eso? Con su báculo. El sombrerote picudo que se ponen, ¿cómo se llama? El sombrero, el capelo, no. Tiara o piara. Mitra. Es mitra, don Jorge. Los arzobispos, Mitra. los obispos Con y los su cardenales mitra usan y mitra. su capa pluvial.
Es decir, que el obispo, yo creo que en aquella época salía de la iglesia por las calles, pero llevaba una capa para la lluvia, ¿verdad? Bueno, entonces, díganme más palabras que puedan reflejar alguna característica de lluvia. Llovizna, que es un diminutivo, digamos, una forma de señalar que no es abundante la caída de agua. Por cierto, el verbo llorar también viene de la misma raíz de lluvia, ¿eh? Llorar es plorare, Yo lloro. sí, en latín, y llovizna es apenas una lluvia ligera. Sí, una lluvia ligera. Pero ese llorar que también tiene que ver, de ahí también hay otro verbo que es implorar. Implorar, Ajá, sí. también plural. Es decir, introducir el llanto, porque ahí la partícula in no quiere decir negación, sino Dentro. quiere decir hacia adentro, es decir, introducir como elemento de ruego el llanto para despertar El la llanto. conmiseración. Sí, y de ahí cuando uno dice te imploro, es decir, te ruego, casi al llanto, ¿verdad? Implorar. Te imploro Implorar. y te hablo en nombre de mi última ilusión, dijo Acuña. Sí, es cierto, ahí es lo que me quería acordar. Bueno, entonces, llovizna, ¿sabe alguien qué quiere decir el sereno? El sereno es la humedad que se deposita en plantas, en general en las superficies que están expuestas al camporrazo, a la intemperie, en la noche, porque viene de la cera, que es la noche. Cera. Es lo que se deposita en la noche. Viene de cera. Sí, igual que en serenata. italiano, buonasera, buenas noches, de ahí sereno. Y el sereno que cuidaba las calles era llamado así porque ejercía su oficio en las noches. Pero estaba relacionado, don Jorge, con las horas de la madrugada. Ahí se hacía hincapié en que en las horas de la madrugada el sereno, en lo que se refiere al medio ambiente natural, hacía su fuerte presencia o influencia y por eso venía también el nombre de la palabra sereno. Sí, es que entre la tarde y noche. Cuando usted lo dice, también hay hombres que tienen la calidad, la capacidad y la mesura a la cual se le llama la serenidad. Igual, es la misma idea porque es algo que se asentó. Entonces, quien tiene asentados los sentimientos, las emociones, su forma de actuar, hacemos una asociación de ideas para pensar en aquella humedad que se deposita tranquila y pausadamente en un periodo en el que hay, digamos, ausencia de muchas actividades. La palabra serenidad ocupa un lugar importante en los ejercicios espirituales del ámbito religioso. Me quedo pensando en el ámbito religioso católico. San Francisco de Asís era uno de los llamados héroes de la iglesia, que utilizaba la serenidad como primer paso para entrar en esa comunicación íntima con Dios. Las abuelitas, don Jorge, decían cuando salió uno de chamaco que quería volver a jugar en la tarde después de tomar esa merienda, decían, no te vayas a serenar, chamaco, te va a pegar la humedad. No, ese es no te vayas a serenar, pero cuando el niño daba mucha lata, ya serénate muchacho y juega. Ya serénate, es decir, tranquilízate. Palabras hermosísimas, ¿no? ¿Y se acuerda, don Jorge, había una serie radiofónica en XCW, a donde hacía la voz de Calimán Luis Manuel Pelayo? Y Luis Manuel Pelayo se dirigía a su discípulo, el pequeño Solín, diciéndole serenidad y paciencia. Volvemos en un minuto, por favor. Ha habido mucha discusión, no discusión, pero me acuerdo que desde hace mucho tiempo
desde la primera época de Sopa de Letras, hacíamos la diferencia entre ciclón y huracán. ¿Hay algo que decir de esas dos palabras? Sí, en kiklos es dar vueltas, desde el griego, kiklos, ciclo. Entonces, el ciclón es una perturbación atmosférica que se caracteriza por el giro de algunos elementos, como puede ser el agua, el polvo en algunos casos, pensemos en los torbellinos y en los tornados. En la arena, en la arena, En ¿verdad? la arena, sí. Entonces, son tormentas giratorias, son ciclones, por lo del ciclos, por lo del giro. En cambio, huracán es una palabra que oyeron ya en el Caribe los primeros visitantes europeos del siglo XVI, y al parecer los taínos, que eran habitantes de esa región o que hablaban esa lengua, la habían adoptado de los mayas, porque había comunicación marítima entre ellos, aunque fuera en cortas distancias, y se fueron diseminando algunas palabras. Por ejemplo, huracán, que sería huracán en una modalidad del taíno y del maya, que significaría el gran viento, el gran dios o la gran perturbación, más o menos. En la lengua maya ustedes, y aún en la actualidad hay muchos lugares que se terminan con K, can, K-A-N. Yo creo que así se escriba, o si no, no. Sí, seguramente que así se escribe. Can, como Cuculcán y así, cosas así. Pero lo que yo creo que ese U estuvo tomado por nuestros ancestros, porque el huracán hace No descartemos la posibilidad de que haya tenido un origen onomatopéyico, es decir, darle nombre a la forma en que se oye algún proceso natural, y efectivamente el viento pudo haber dado origen a esa expresión de huracán, sí, el gran viento, ¿no? Pero atendiendo al latín también, derivado de todo lo que ustedes están diciendo, creo que podríamos definir que es un viento del centro. El significado nos llevaría a considerar que el huracán es un viento que viene del centro y tiene su movimiento también en el centro. Bueno, es que los ciclones, don Jorge, por ejemplo, borrasca, que sería ese viento que acarrea también el polvo, viene de boreas, que es viento del norte. Aquí en Veracruz es muy común que también nos caiga la surada. Bueno, espérate, pero primero ya quedó pues el ciclón, porque ustedes ven las fotografías que hoy vemos donde quiera. Ciclos es círculo. De ahí bicicleta, dos ruedas, dos. Bueno, entonces luego huracán, porque parece que nuestros amigos los mayas le pusieron así, una voz allá del Caribe. Y luego decías tú borrasca, y yo no sabía que borrasca, dices tú, Landa, que viene de boreal. Sí, A ver, viento ¿cómo del es norte. eso? Es el boreas, lo boreal es lo que viene del norte. Entonces una borrasca se le llamó así por provenir de allá. De boreal, ¿Qué boreas y no, boreal y norte es lo mismo? Sí, son distintas formas de referirse al norte, sí. Entonces, voy aquí a los estados boreales, voy a los Estados Unidos, ¿puedes decir voy a los estados boreales? Voy con un rumbo boreal, sí. Es poco usado en el habla cotidiana, pero no sería incorrecto. Sí, Pues. sí, bueno, boreal, huracán, ciclón, llovizna, ya vimos. ¿Qué otra? Un chubasco. Chubasco. Viene de chuva en portugués, que es la forma de decir lluvia. Chuva. De ahí lo tomamos. No debe decirse portugueñismo, se debe decir lusitanismo. Es un lusitanismo. Lusitania. Mis amigos ¿Qué de... es Don Jorge, Digo, espérate, porque para no desenredarnos. Lusitania es Portugal, ¿verdad? Portugal, sí.
Sí, En latín, ¿no? De origen romano. Romano. Sí, es románica. El comentario que quería yo hacer, don Jorge, es que mis amigos allá del campo en Huatusco, me gusta escuchar cuando empiezan a hablar de esto, de las cuestiones, de los fenómenos de la naturaleza, y me llama la atención que definen al chubasco como una lluvia fuerte, pero rápida. Así la definen ellos. Mira, también la palabra chubasco es una palabra onomatopéyica que en su origen quiere decir que cuando un cabrito brinca alegremente, entonces oye, chac, chac, y de ahí chubasco. No, pero de Onomatopéyica. no, viene de pluvia. Pluvia, Pluvios, y en el portugués deforma o altera, modifica la PL en che. Entonces, de pluvia, chuva. Chuva. Y nosotros la convertimos con B labial que decíamos antes, porque llegó un punto en que no distinguimos, la verdad, ya no hacemos el labiodental y el labial como algo distinto. Y se fue quedando la grafía con B alta, a pesar de que venga de pluvia en el fondo, con V, y de pluvia, chuva en portugués, y chubasco en castellano. A la ciudad de Orizaba se le conoce como pluviosilla. Sí. Nombre que le asignó en sus obras en general Rafael Delgado. Sí. Chubasco, desde luego, con la terminación asco, ¿verdad? Sí, Que debe ser golpe duro, ¿no? O algo así. insistente, golpeante, contundente también. Se utiliza esa terminación para dar esa idea. Otra expresión que muy relacionada con chubasco, no sé por qué, es que está lloviendo a cántaros. Pues sí, Sí, es por una... el agua. Sí, pues, Digo a cántaros porque era un recipiente grande con características muy especiales propio para la leche, para llevar la leche a Jalapa. Entonces eran los cántaros, pero el cántaro le cabe bastante. Y si lo voltea usted boca abajo, pues cae un verdadero rollo de agua enorme. Un chorro. Un chorro de agua enorme. Y entonces por eso decían, como expresión popular y doméstica, está lloviendo a cántaros. Pues sí, ¿Qué don otra Jorge. expresión? ¿Diga? Don Jorge, es que una lluvia, tenemos todos la idea, y mire que los jalapeños las conocemos de todas clases y de todos tamaños. Una lluvia es algo incluso a veces agradable, se siente bonito cuando cae suavemente sobre el rostro y va uno caminando muy contento, y como dicen que eso además de embellecer, lo deja el cutis estiradito, limpio y muy bonito, como si se hubiera hecho una cirugía plástica, pues aprovecha uno. ¿Está bien? Esa es la gente de Jalapa, porque llueve mucho, evidentemente, es una tierra de humedad y llena de lluvia. Por eso nuestra palabra fundamental para describirlo, y sobre todo antes que había más vegetación, era el chipi chipi, que siempre estaría bueno ver si podemos encontrar su procedencia de la palabra o de las palabras chipi chipi. Es un origen también expresivo por escuchar la forma en que comienza a caer el agua, y a nosotros nos sonó así, chipi, 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 chipi. Lo mismo sería. También chaparrón es una palabra de origen onomatopéyico, ¿verdad? Que expresa ruido o golpe, chap, chap, chap. Y la definición de chipi chipi también de nuestra gente del campo, dicen ellos, lluvia delgada y pertinaz. Moja pendejo, sí. Sí, Bueno, también. chipi chipi, llovizna ya lo vimos, vendaval. Vendaval es lluvia con viento, ¿verdad? No, Sí. Bueno, tiene raíz en viento. De ventus. Vent d'aval, el viento de abajo. Porque los franceses
percibían la llegada de vientos tormentosos procedentes de África. Entonces es viento que viene de abajo, vent d'aval. Nomás que como está escrito con E, los que hablaban castellano, que conocieron esa palabra, la adoptaron con E, vent d'aval. Dice, es el vent, viento, de vent d'en-bas. Vent d'en-bas, de abajo, ¿eh? Pero es que esto es un francés antiguo, como la lengua de Oc y las otras que le dieron origen, y no era exactamente igual el abajo como el de ahora, sino d'aval. Sí, claro, había un cambio. ¿Se Pero acuerda? el significado es del sur. Sí, desde Igual abajo. que otra palabra que también me decía mucha gracia en Veracruz, era el vendedor de bolovanes, los bolovanes, las quesadillas de salmón o de sardina o no sé qué, que eran muy sabrosas allá en Veracruz, el bolobán. Don Jorge, ¿se acuerda que... Espérate, que es el vuelo al viento. ¿Es francés? Vol o van, vuelo al viento. Aquello que vuela, porque son de un hojaldre muy ligero. Entonces, es como si pudiese volar eso en el viento. ¿Se acuerda, don Jorge, que el cantante Celio González interpretaba una melodía que se llama Vendaval sin rumbo? Vendaval sin rumbo que me llevas por el mundo. Sí, muy bonita canción. Bellísimo. Sirva para recordar a uno de los grandes cantantes cubanos que vivió mucho tiempo aquí en México, amigo del programa Nostalgia. Adelante, por favor, ¿qué otra? Pues ahora nos hablan de albergues y por desgracia muchas personas han tenido que acudir a ellos y ojalá que las consecuencias no sean tan graves y que todos nos apliquemos a solucionarlo, porque no es un asunto nada más del gobierno. Albergue es una palabra de origen castrense. Herbergen es la casa o la pequeña ciudad construida para resguardar al ejército. Generalmente los albergues se construían en collados, en altos puntos de montañas o en elevaciones para poder vigilar. Era un resguardo. Entonces, Herbergen es la ciudad o es la casa donde se resguarda el ejército originalmente, y ahora ya pasó a ser un resguardo en general. ¿Qué otra? Vendaval, huracán, ciclón, llovizna, chubasco, lluvia. ¿Saben ustedes qué es el relente? Sí, es una toma de fuerza nueva en muchos aspectos, pero en el ámbito meteorológico lo suelen decir para indicar que se reactiva, digamos, la fuerza de la lluvia, por ejemplo, o del viento. Sí, yo lo he escuchado. Allá en Banderilla se dice el relente, como una lluvia que ya cayó y como que si se volviese a levantar un poco, como que arrecia un poco, o como es el residuo de lo que quedó de la lluvia, todavía se siente. Una humedad. ¿No te entendí? Una humedad que se quedó en algún lugar también, es como en ese caso es como volver a sentir lo que ya pasó, pero que dejó ahí su muestra. El rocío. Yo antes iba yo a decir esto, aparte, la palabra de meteoro, que hace un rato estaba diciendo aquí, lo meteorológico, el buen amigo, ¿verdad? Viene de, el griego es aeiro, que significa yo levanto, y metá. Ese es su origen etimológico. De ahí, meteor, sí, más allá. Ya yo levanto, yo llevo por los aires, o ya en términos traslativos, el viento en sí, el aire, sí, el aire. la atmósfera. Entonces, meteoros, lo que viene de allá por el viento, o lo Así que viene es. junto con el viento, o lo que Orón. viene más allá del viento en Más algunos allá. casos. No olviden ustedes que meta es, yo creo que un adverbio, proverbio, es una partícula que tiene como significado, según me decía el profesor Basilio, casi el venir conjuntamente con. Por eso aquí se dice los metapoderes, que son Más allá. Los poderes que están junto al poder. Fíjense, poderes que están. Yo no tengo poder, pero tengo una montaña de dinero, tengo un poder que se asocia muchas veces con el poder político, en algunos países, claro. Y ese metapoder es algo que está cerca del poder.
¿Es así o no es así? Sí, a un lado o más allá incluso, ¿sí? Hay metapoderes que se Que ejercen. dominan al... Hay metapoderes que dominan al poder, ¿eh? Sí, sí los hay. Ahí está. Muy bien, Rocío ¿Quieres decías, que te dé yo algunos ejemplos o ya entendiste? huelga decirlo. Huelga, dice, huelga. Huelga decirlo. Sí. Don Muy Jorge, bien. don Jorge, pero también la gente del campo, más que decir meteoro, dice ventarrón. Ah, claro. Es la palabra más apropiada para nuestra gente del campo. Un ventarrón, la terminación ron, como en cabro grande, que significa así, pues ¿qué quiere decir? Muy a lo bestia, ¿no? Aumentativo. Bueno, Rocío Aumentativo. viene de una palabra latina ros, que es Rojo, ¿verdad? Algo tiene que ver No, con rojo, ¿no? en este caso tiene, quizás en la franja ya indoeuropea, sí, te voy a decir por qué tienes intuición etimológica, porque significa fluir, y al final de cuentas el fluido por excelencia que se conocía en la antigüedad era la sangre. Puede aventurarse eso, pero es de oído nada más, ¿eh? No me lo vayan a creer. Bueno, lo No, que sí pues digo, es de oído, pero ¿a poco aquellos sabían de dónde venía? Aquellos inventaban, claro, sí, ¿Y se acabó? y asociaban un proceso. asociaban, ¿eh? Entonces, Bueno. Ros de Ers, en el punto más conocido de la franja indoeuropea, que es fluir. Entonces, el rocío es ese flujo que viene de lo alto, de la atmósfera, y que humedece lo que se encuentra a su paso. Que moja las plantas, el rocío del campo, mojar las plantas, sobre todo en la madrugada. Bueno, es que es la humedad que se condensa, no nada más en las plantas. Normalmente las plantas, porque ellas también van conservando ciertos niveles de calor y permite esa condensación, pero puede haber rocío en muchas otras partes, ¿eh? En el techo, por ejemplo, en el pelo. Pero que no se confunda, como algún español alguna vez decía, esto obviamente que es un chascarrillo, ¿no? Decía que siempre que venía a México se decía su nombre y todos se reían. ¿Por qué? Ah, pues hombre, es que yo me llamo Pedro Rochado de la Colina. Muy bien, volvemos en un minuto, por favor. Sí nos faltan algunas palabras o términos que se han llegado a escuchar y que tienen que ver con el viento, con los fenómenos meteorológicos y que desde luego pues nos afectan. Yo escuchaba, pero particularmente en Europa, que los vientos tienen diferentes nombres según de dónde provengan. Por ejemplo, en batería no le ponemos muchos nombres, siempre hay el norte, entendiéndose que es un viento ventarrón o un aire fuerte que viene, obviamente, de donde sabemos que está el norte. Y también hay un aire más benigno que es que viene del sur. Ahí por la tierra no se oye mucho la surada, pero en Veracruz los viejos sí hablaban de la surada. A ver, el norte como nombre de un viento, Sí, según el lugar de donde proviene. sí, según el rumbo de donde lo percibimos. Y es que, por ejemplo, Banderilla todavía, Jalapa, Tuxpan, Nautla, que es donde se usa más, en Tampico todavía, la palabra norte, es por la posición, volvemos a la idea de clima anterior que dijimos, es por la posición que guardan con el trópico que tenemos aquí cerca, que es el trópico de Cáncer. Entonces, como ahí ocurren
estos cambios, en ese punto de quiebre, proceden esos vientos fuertes para nosotros del norte, porque el trópico pasa a la altura de Ciudad Victoria, Tamaulipas, más o menos, si lo referimos a un punto más próximo, y por lo tanto ese movimiento de aire a nosotros nos llega del punto que Norte. asociamos con el norte, ¿sí? Depende también de cómo se perciba en cada región. En la zona centro del estado de Veracruz, vuelvo a la referencia de allá de por mi tierra, Huatusco, se dice norte cuando está la presencia de una lluvia pertinaz y neblina, y le denominan así, el norte está presente. La neblina evidentemente viene de niebla, ¿verdad? De niebla, de nébula, nébule, que es niebla en latín ya directamente. Y también el viento del norte, Jorge, ¿qué tal? Soy Armando Ortiz. Hola Armando, ¿qué tal? Bienvenido. Fíjate que también el tiempo del norte tiene una acepción como de tragedia. En la Biblia, por ejemplo, cuando se habla de tragedias, llegaban los vientos del norte, los vientos que tumbaron, digamos, las columnas de la casa de los hijos de Job, fueron vientos que llegaron del norte. Y el sur, surada, norte. Oye, en Francia, en España, no me acuerdo, o en alguna referencia poética, se hablaba del aquilón. El aquilón de Aquila, Aquile, que es águila, porque se tiene la idea, allá en el Mediterráneo, de que las águilas migran en forma muy notoria de norte a sur en cierta época del año. ¿Cuándo? Cuando hace frío. Y si baja junto con ellos un viento, es un viento frío. Entonces el aquilón es originalmente ese, aunque en otras partes se habla del férvido aquilón. Recuerdo una canción tabasqueña que se llama Mis blancas mariposas, donde habla del férvido aquilón, y lo está presentando como un viento tibio, porque férvido viene de hervir. Entonces, él lo asocia con una idea de cálido. Se adaptó a distintos lugares, y según fuese la condición de ese viento, pues se piensa en un viento cálido o en un viento fresco. Pero allá en su origen era un viento frío de las temporadas próximas al invierno, que bajaban cuando la migración de las águilas, por eso aquilón. De Aquila. Sí. Don Jorge, estamos platicando aquí con Eliud y recordamos que Guízar y Valencia tenía un canto. A ver, ¿recuerda esa parte del fragmento? El fragmento dice: somos cual naves que van a la deriva del aquilón, que van perdidas a la deriva del aquilón. Y es en el canto que todos conocemos popularmente de Oh Virgen Santa, Madre de Dios, soy la esperanza del Virgen pecador. Santa, Madre de Dios, soy la esperanza del pecador. Sí. Oye, ¿y el Mistral? Mistral viene de magister, que quiere decir grande. En su origen es magno, enorme. Y en la región de la Provenza se convirtió en Mistral, lo de magister, magistralis, magistral. Eso va a ser Mistral, por una manera especial que tenían de pronunciarlo los antecesores de los hablantes de francés. Cuando empezó el auge de los ferrocarriles a gran velocidad en Francia, estaba muy de moda Brigitte Bardot, y le pusieron al tren Bebé, y era un tren de 200 o 250 kilómetros. Luego hubo otros, y el tren rápido de París a Marsella, me parece, se le llamó, quizá todavía se llame así, el Mistral, el tren Mistral, es decir, un viento de la fregada, porque las fotografías de la época era que la gente veía venir el tren y se le pasaba y tenía que voltearse rápido porque se hacía chiquito el tren con toda la rapidez. Uno de esos trenes se llamó el Mistral. Les cuento a ustedes sobre cosas de trenes porque en México eso actualmente es algo desconocido.
tenemos uno que se llama la bestia. Y no insisto para no salirnos del tema. Con que está... escuchaba decir a don Güenches que por ahí ha de andar, va a llover fuerte. Sí, ¿por qué oye? Porque se oyó el trueno viejo. Sí. ¿Has oído eso, Manuel? Sí, y se asocia con mitos que desarrollaron nuestras antiguas civilizaciones apostadas en territorio de lo que hoy es Veracruz. Tajín es el ejemplo característico de un refugio del trueno viejo, eso significa, y está asociado precisamente con la mitología relacionada con huracanes, ventarrones, ciclones, truenos y todo lo demás, tormentas. Y hay que señalar, Jorge, que el que de alguna manera rescata el mito del trueno viejo es nuestro querido Roberto Williams, quien participó mucho en este programa contigo, con nosotros. Él estuvo en la zona de la Huasteca, allá en Papantla, en el Tajín, y ahí recogió lo que él después escribió en un relato muy interesante sobre el mito del trueno viejo. Después lo explicó, y lo que más me gustaba de Roberto cuando nos platicaba ese mito es que él no se adjudicaba la autoría del texto. Él siempre decía que el mito pertenecía al pueblo, que lo único que había hecho era trasladarlo a nuestras palabras. Nuestros campesinos dan una explicación interesante, don Jorge, sobre el trueno viejo, y dicen que es en los primeros días de junio. El trueno viejo va a inaugurar, por llamarlo así, la temporada de lluvias, y se caracteriza porque en el momento en que se emite ese sonido, es un sonido que va teniendo como un eco que se va perdiendo así a la distancia. Sí, parece que lo oigo. Está muy bien. Se le llama climatológicamente, y dijeron, hay una depresión. Esa depresión que nosotros sabemos lo que es la depresión en nuestro carácter, en nuestro modo de ser, en nuestro humor, en nuestra alegría y en nuestra tristeza, como un problema grave de salud en un ser humano. Pero y climáticamente hablando, ¿qué es una depresión? ¿Qué será? Es una baja depresión, es decir, la presión disminuye porque las condiciones de temperatura, las condiciones de humedad también provocan que la atmósfera no cargue igual sobre la superficie de la Tierra en todo momento. Hay personas que incluso tienen problemas con su tensión arterial cuando hay variaciones de presión en la atmósfera, y se asocia con lo mismo. La presión es una fuerza que se ejerce sobre otro cuerpo. Entonces, cuando hay depresión en el ámbito psicológico, digamos, o emocional, hay como una pérdida de la fuerza necesaria para acometer los problemas cotidianos. Y en el asunto meteorológico es una baja en la presión atmosférica que provoca que haya facilidad para que pasen ciertos elementos como la humedad, como el aire, y que se eleven las aguas del océano, por ejemplo, que alimentan a un ciclón. Y ahí vienen las llamadas vaguadas. ¿Sí? Vaguadas que puede tener... ¿Qué es una vaguada? Se me había olvidado preguntarles vaguada. Que puede tener relación con vacuo, que es vacío, porque se forma una especie de vacío precisamente ahí en esa depresión, en esa baja depresión que va de un punto a otro, digamos en un punto que se puede establecer como un valle, como una concavidad, y ahí se asientan ciertas características meteorológicas que forman una especie de vacío propicio para que por ese rumbo ingresen vientos, humedades y demás fenómenos. Y don Jorge, el actual secretario de Hacienda, también Videgaray, entró en controversia con varios medios de comunicación porque no quería aceptar de que la economía mexicana está en depresión. Cosa que se mide cuando 2 trimestres del Producto Interno Bruto van hacia abajo.
Fíjese, don Jorge, que uno de sus invitados que actualmente ha tenido usted allá en México, ha escrito una de las obras más completas, porque así se le considera dentro de la comunidad científica, sobre la depresión. Y en ese libro, el libro que he leído con un gran interés, va haciendo mención el autor de todos esos factores, incluyendo los elementos de la naturaleza que influyen en una personalidad que se le puede considerar deprimida. Me estoy refiriendo al doctor Ernesto Lamoglia, y yo remitiría a nuestro querido auditorio para que consulten esa gran obra cuya autoría es del doctor Lamoglia. Y es que la depresión, Jorge, también es un estado mental de suma tristeza, que por ejemplo ha sido motivo de muchas novelas, motivo de muchos relatos. Uno de los más famosos, acuérdate, es el de Hamlet. Ofelia, cuando ve que Hamlet pues su amor no es correspondido, Ofelia cae en un estado depresivo terrible, un estado depresivo que la lleva a la locura. Y si queremos también aprender un poco acerca de lo que son los estados depresivos, podemos ver también en la obra de Germán Hesse, El lobo estepario, toda una definición de lo que es un estado depresivo y todo un manual de lo que podría ser un manual del suicidio. La depresión es un verdadero tópico que la literatura a cada momento toca. De hecho, me decían algunos, hay antologías sobre el cuento triste, Jorge, pero no hay antologías sobre el cuento alegre, porque para muchos escritores es más abordable la tristeza que la alegría. En Hamlet se le llama estados alterados, porque viene muy bien descrito lo que es la depresión, sí, y viene muy bien descrito también lo que es la angustia, la desesperación, lo que hoy llamaríamos el estrés. De ahí que William Shakespeare se considera como un gran antecedente histórico de la psicología por medio de las obras literarias que conocemos de él. Ansiedad, angustia, y si vamos más lejos, los clásicos de la tragedia, Ulises, no es Ulises, es Sófocles, Esquilo y Eurípides ya escribieron obras que trataban estos temas, tanto así que los psicoanalistas tomaron nombres de algunas de ellas para denominar a procesos y estados de ánimo. Como el complejo de Edipo. Edipo, Electra y así otros. Jorge, también hay otra palabra que ahorita recuerdo, me decían de chiquillo, no salgas niño porque está brisando, y otro decía, está chispeando, te has de acordar, ¿verdad? Está pringando. Sí, como pringando no, también. Y brisando, es decir, eso me late mucho a Veracruz, brisando, Sí. Que llega el viento y te llega una humedad llena de gotas y los pruebas si está salado, ¿verdad? Sí. Y como es leve, entonces viento suave. Se asocia con el pequeño sonido que llega a provocar un viento suave, entonces bris. En cambio, tormenta desde las lenguas germánicas tiene que ver con mucho ruido. Sí. ¿Tormenta? Sí, torm es una palabra de creación expresiva. Pero también quiere decir que da vuelta, ¿no? No tiene que ver con tornar. Tornar y tormenta. Hay tornado también, pero ese sí, tornado, sí, desde luego. Sí tiene que ver con giro. Y en el lejano origen quizás también se haya tomado de la idea de ese ruido. Hay un cierzo también, ¿te acuerdas del cierzo? He oído la palabra, pero no sé su significado exactamente. En estas noches de frío, de duro cierzo invernal. En este cierzo invernal, me acuerdo. Sí, es una ¿Qué canción. significa? Es un viento también frío que ya se denominaba circhus también en latín, que puede tener relación con lo mismo que dijimos de circus, circular, un movimiento giratorio. Llegan hasta el cuarto mío las quejas notas del arrabal. Sí. Sí. Arráncame la vida. En frío de crudo, cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las notas del arrabal.
también. Arráncame la vida, qué bruto. Ahí sí, ahí se junta el cierzo y la depresión, ¿no? Todo. Vendaval. Y el invierno. Yo me acuerdo una vez que me felicitó alguien, aunque no salió después pensándolo bien, no era felicitación. Yo no me acuerdo de la esencia del versito que hice, pero decía, hoy no tuvo cintura el mediodía, y al encontrar la noche ya será mañana. Cositas así de un pesimismo jalapeño muy notorio. Y entonces, cuando lo oyó aquí el doctor psicoanalista Fernando César, me dice, maravilloso, extraordinario, qué bueno. Y yo encantado, me felicitó un doctor de México. Dice, eso es una buena definición de la depresión. Es que, don Jorge, como mencionaba Armando, así como en la literatura la depresión da para que se escriba mucho, el clima frío, el clima que está lluvioso, está demasiado, muy asociado precisamente con esos estados de ánimo. Y hace un momento recordábamos canciones asociadas con la lluvia. Por ejemplo, había una que iba, tus besos fríos como la lluvia, que poco a poco fueron minando mi estado, mi esencia y mi ser. Me parece que era de Miguel. Sí. No, pues toda la canción mexicana finalmente es un canto Miguel monumental Gallardo. y continuado a la depresión. Volvamos en un minuto, por favor. Querida Juanita Robles, Juanita que tiene una encomienda, pero una tarea hermosísima, por cierto, recordarnos palabras que ya nos escuchan. Adelante, Juanita. Creo que la mayor parte de las veces los hombres, quizá por su naturaleza, por su modo de pensar, por su propia hombría, se sienten inclinados a tratar o a hablar o a referirse a la patria como algo tan hondo, tan importante y tan digno de tomarse y de llevarse siempre en cuenta. En esta ocasión, la composición poética es de una compañera maestra. Digo compañera porque fuimos contemporáneas, como decía Ortega y Gasset, más no coetáneas, y hablaba, se llama Quisiera Patria, de Oralia Méndez Pérez. Patria, quisiera recorrer tu geografía de sur a norte y de montaña a cuesta, bañarme en las espumas de tu oleaje y llenarme los ojos de paisaje, conocer otros pueblos, otro ambiente, amar y comprender toda tu gente, contemplar los trigales en otoño y los frutales tiernos en retoño, trazar sobre tus verdes nuevas rutas, bajar hasta lo negro de tus grutas y subir al blancor de tus volcanes, tricomía luminosa de faisanes. Patria amada de cándidos paisajes, que tejes en tu suelo mil encajes, que marchas al encuentro del destino, quitando los abrojos del camino. Te siento en mi tañer, oh patria amada, con vibración de dulce campanada, y pienso, al contemplar tus horizontes, en la suave frescura de tus montes. Adivinarte quiero en el embozo de un reluciente y cálido rebozo, o en el embrujo de una fiesta charra con rasgueos de nostálgica guitarra.
adivinarte en el perfil de barro de perfumado y refrescante jarro, escuchar tus leyendas coloniales y gustar tus platillos regionales y contemplar calmada, muda y seria el girar incesante de una feria y con juegos de luz artificiales sumergirme en tus frescos manantiales. Es todo lo que quiero, patria, alegre como jarabe tapatío en septiembre, cadenciosa en jarana yucateca y evocativa en tu canción mixteca. Por eso es que te digo, patria mía, quisiera recorrer tu geografía, bañarme en las espumas de tu oleaje y llenarme los ojos de paisaje. Muy bien, Juanita, muy propia. ¿Y cómo se llama la persona que lo escribió, su compañera? Oralia Méndez Pérez, fuimos contemporáneas en la normal. Para los jóvenes que ocasionalmente empiezan nuestro programa, habría que decirles que hay ¿cómo diría yo? Lo que acaba de hacer Juanita era en nuestro tiempo común, corriente, normal, y era un hábito en estos meses. Ahora, esto parecería un poco fuera del México moderno, si es que a esto se le puede llamar un país moderno. Es decir, ya no es usual. Pero yo no es que les pida perdón, no tendría que hacerlo. Pero sepan ustedes que si les parece extraño que una persona les diga un poema, somos muchos los mexicanos que estuvimos formados, educados o deformados, en mi caso, con otra serie de costumbres, con otra serie de valores, con otras preferencias, otros gustos, y que ahora quiero suponer que como un producto de la evolución han cambiado. ¿Por qué? No me pregunten porque no podría decirles. Pero en aquella época lo acabamos de hacer para el canal fraterno, el canal 11, no dije voy a recitarles los versos o a decirles, solamente que entendiéndolos, ¿verdad? Los versos de, ¿cómo se llama? Que don Manuel Bernal dijo del México, creo en ti. En la actualidad son muy pocas las personas que pensarían que se crea en el país, que se quiera con afecto las cosas de México y deducir de eso un poema y decirlo así, como lo dijo el Bate López Méndez, y que sabía decir de una manera excepcional Manuel Bernal, al cual traté, perdonen ustedes, no de superar, imposible, pero decir, oye, en tu memoria y en tu fantasma, que sepan que todavía existía, y muchas personas me lo han dicho, no lo conocían, obviamente. Por eso es una pequeña explicación colateral. ¿Decías? Fíjese, don Jorge, que en estas tertulias en las que se reunían las personas precisamente para no solo declamar, también la gente tocaba el piano, el violín o la guitarra, ¿no? Para poder entretenerse, precisamente cuando estaban estas tardes lluviosas que no podía uno salir al parque o a dar la vuelta. Ahí en el colegio preparatorio, se va a acordar usted que en el salón este de actos grande, bonito, el Paraninfo, hay un piano bastante viejo, tendrá aproximadamente 100 años, y hemos tratado de volver a hacer estas tertulias. Entonces, profesores y alumnos declaman, cantan, algunas maestras que tenemos por ahí que pertenecen al coro de la Universidad Veracruzana, y los jóvenes, pues a mí me ha tocado escucharlos que dicen, oye, qué bonito, qué fregón, qué chido, que todas las expresiones juveniles. Me dicen, ¿por qué no se hace esto más seguido? Y es precisamente lo que usted mencionaba, más que hablar de un país moderno,
tendríamos que hablar de un país que en lugar de modificar sus costumbres a partir de algo bueno, están queriendo venderle una imagen de modernidad en la cual esto que hizo Juanita y que lo podemos ver conocer en Canal 11 está pasando a ser algo vetusto y poco de moda. Sí, pero eso de que sea vetusto y de moda es muy relativo. Así quieren que parezca. Sí, les venden la idea. No, sí, les meten, les infunden esa idea de que es de modé. ¿Qué quise decir, mi querido Manuel? Pasado de moda, Pasado anticuado. de moda. Sí, pero no es cierto porque pues ya hemos aquí hecho la prueba de leerles la letra de un reggaetón y es verdaderamente un atentado no al pudor, a la lógica y a la inteligencia humana. En fin, eso lo veríamos en otro programa por ahí. Dime, por favor. Don Jorge, y aunque en aquella época a la que usted se remite, las tertulias eran reuniones muy frecuentes, pienso que había lugares que se distinguían de manera muy especial por llevar a cabo en cada familia este tipo de tertulias. Me estoy refiriendo a un lugar que está muy cercano a mi tierra Huatusco y que es bellísimo, y les mando un gran saludo porque sé que lo siguen haciendo las generaciones actuales. Coscomatepec de Bravo. En Coscomatepec, si algo se ha distinguido es en realizar tertulias que mis papás, que mis abuelos me comentaban, y que sé que todavía hay familias que lo siguen practicando. Un saludo allá a los de Coscomatepec de Bravo. Pero hay que dejar en claro algo, Jorge. La obra que se convierte en un clásico es completamente atemporal. Tú la puedes leer 100 años atrás, bueno, la pueden leer 100 años atrás y puede la obra leerse 100 años después y la obra sigue teniendo un contenido magistral. Lo reconocemos, por ejemplo, en La Suave Patria de Ramón López Velarde, que fue escrita hace 70 años, ¿sí? Y es una obra singular, una obra que ha permanecido a través del tiempo. La volvemos a leer ahora y es tan actual, se siente tan contemporánea, porque el México en esencia sigue siendo el mismo, un país que necesita que lo conozcamos más. Claro. Y no puedo dejar de señalar cuando se habla así que el hecho de que haya otro México que haya suplantado a un México más acorde con nuestra esencia es algo mercantil, es de conveniencia, es por así convenir a ciertos intereses que han desdibujado la esencia real de lo que es nuestro país. Esto, atención, por favor, no se me vaya a reprochar que sea negar la evolución. Nosotros éramos jóvenes, teníamos nuestro léxico que ya pasó, pero había algo más. Ahora la modernidad, entre comillas, la electrificación del joven, esta computarización de la conciencia juvenil, fíjate, computarización de la conciencia juvenil desplaza y hace muchas veces, a mí me ha tocado, cuando algunas personas se refieren, no lo sé, pero ese no lo sé lleva cierta jiribilla, lleva cierto orgullo. Por eso algunas veces decíamos, muchas veces el concepto televisivo, no todos afortunadamente, han hecho que el mexicano se sienta orgulloso de su ignorancia. Y eso no es tolerable. Qué pena que no haya quien lo vea y lo pueda solucionar. Adelante, maestra, si es usted tan amable, doña Olivia Domínguez, mucho gusto que está por aquí, la saludamos con afecto y ojalá y nos cuente usted buenos chismes del pasado, porque ella es historiadora y porque ella dirige los archivos de Veracruz, ese lugar. Adelante, maestra. Bueno, pues hoy vamos a dar algunos datos históricos sobre los huracanes, que científicamente se les conoce como ciclones tropicales,
Estos ciclones tropicales son propios pues de esta área tropical de nuestra América y por lo tanto los primeros registros históricos que hay es cuando llegan los españoles y se encuentran con esta actividad, digamos, climatológica, pues que no existe en los países de otro tipo de clima, ¿no? Entonces, bueno, los primeros registros siempre hablan por la trayectoria que tenían los conquistadores de que azotaba San Juan de Ulúa y Veracruz. Y digamos que estas tormentas tropicales que se convierten en ciclones y que hoy son conocidos como huracanes, empiezan a ser registrados de manera más sistemática a partir del siglo XIX. Con uno de ellos es el de 1858, luego viene el de 1888, entonces son varios los ciclones que ya se empiezan a registrar. Y para el siglo XX inician con el de 1902, que ataca precisamente o causa muchos estragos en lo que es la costa veracruzanas. Luego está el de 1926 y posteriormente ya vienen los de los años 50. A partir de la década de los años 50, digamos, empieza el estudio más científico porque ya hay un avance en la tecnología y entonces se empiezan a registrar ya de manera pues más elaborada, más sistemática, en fin, más profesional, digamos. Al principio no tenían nombres, solo tenían números o se hacía referencia al año y al lugar en que tocaban. Pero a partir de los años 50 empieza a utilizarse para denominarse a los huracanes nombres siguiendo el abecedario. En el caso del Golfo de México empiezan de la A a la W, empiezan a aparecer los nombres en las listas. Y en el caso del Pacífico empiezan a proporcionarles nombres también del abecedario, pero empiezan, ahí sí alcanzan hasta la Z, la lista es hasta la Z. Bueno, aquí lo interesante es que precisamente en esta década de los 50 empiezan a registrarse unos huracanes de mucha intensidad. O sea, no solamente llegan a ser del 1, 2, 3, sino se llegan a presentar hasta el grado 5. Esta virulencia alcanza pues a gran parte de la población porque muchas de nuestras poblaciones precisamente están ubicadas muy cerca de los ríos y hay los historiadores que han trabajado estas cuestiones del agua dicen que así como el agua tiene memoria, los hombres también. Lo que les queda en la memoria es precisamente este tipo de acontecimientos que son dolorosos, desgarradores para buena parte de la población. Entonces, bueno, uno de ellos, que a lo mejor usted también recuerda, es el huracán Janet. El Janet tiene una trayectoria muy directa, empieza por el Caribe y azota precisamente a la parte central del estado de Veracruz. Y en las noticias que aparecen en el diario en esa época, aparece que hay 200 muertos y 1,000 heridos, tan solo en el estado de Veracruz. Entonces, es un huracán que golpeó tan fuerte que afectó a la ganadería, a la agricultura. En el archivo están los reportes de cómo los funcionarios tuvieron que venir a sobrevolar la zona, porque no había otra manera. Es decir, desde ese entonces se bloqueaban las comunicaciones, se bloqueaban las vías telefónicas, telegráficas, etcétera. En el huracán del 26, que poco se ha tocado, pero que yo en algún momento estudié, el gobernador tardó 2 días en llegar al puerto de Veracruz porque estaba interrumpida el ferrocarril. En ese tiempo el transporte más usual era el ferrocarril y entonces las líneas se rompían, los puentes del ferrocarril, que muchos se los llevaron los ríos también. Entonces fue muy difícil y ya para el Janet, que es posterior, van a tener que sobrevolar la zona por vía aérea.
¿Cuándo fue el Janet? La fecha del Janet, por favor. La fecha del Janet es el 55 y hay otros que son claves en esa época, que es el Gladys, el Isla y el Hilda y el Santana. Entonces todos ellos empiezan a golpear a la entidad veracruzana. Fueron años muy difíciles, muy difíciles, porque inclusive en el Dora y en el Hilda tuvieron que, vino un portaaviones de Estados Unidos, hay unas fotos que van a aparecer en una pantalla de cómo está inundado Pueblo Viejo, cómo está inundado el Pánuco, cómo se desborda el Pánuco, golpea en la laguna de Tamiagua, básicamente estos, ¿no? Estos meteoros, y entonces hay un portaaviones, la única manera de proporcionar la ayuda va a ser por el propio mar, es decir, un portaaviones de Estados Unidos va a tener que llegar, y se ven en las fotos claramente cómo empieza a hacerse la evacuación de estas poblaciones que están en las márgenes del río, o muy cerca del río. Y luego el del 59, las noticias actualmente están dando, yo creo que se están equivocando al dar una fecha errática, al decir que en el 58 está golpeando uno de los más grandes huracanos. No, el que yo detecto, o el que hay una página que es de Estados Unidos que tiene que ver con toda esta página sobre huracanes, y que son precisamente el que da la lista de huracanes, dice que es en el 59 cuando entra al Pacífico, y coincide también con entrada en el 59 por el Golfo de México, dos grandes depresiones. Uno por el lado de Manzanillo, entra el huracán México, curiosamente tenía la letra M y era el huracán México, y hubo de 1,000 a 1,800 heridos por ese huracán. Luego, y damnificados, pues muchísimos damnificados. Al mismo tiempo en Pánuco se desborda un mes después, o sea, no son simultáneos, pero un mes después entra por el Pánuco, entra el Beglua, y el Beglua va a azotar, también igual tiene la trayectoria que hoy está teniendo la actual depresión, y se desbordan los ríos en toda la Huasteca. Entonces, la verdad, esta es la del 1959. Se me estaba pasando un dato. 100 años atrás, en 1859, también la Huasteca sufrió una de las peores inundaciones. Para el siglo XIX, le decía, los registros históricos todavía están en pañales, y por eso es que no hay un seguimiento. Hay toda una propuesta de los especialistas diciendo que hay que trabajar más esto, porque así yo empecé ahorita este comentario diciendo que las aguas también tienen memoria. En efecto, creo que las trayectorias son las mismas y se repiten constantemente, sea que se generen en el Golfo de México, sea que estén en el Pacífico, pero las trayectorias coinciden. Los ríos que se desbordan, para el caso de la Huasteca, pues es el Pánuco y es el Tecolutla, como hoy está sucediendo. Pues qué interesante, mi querida Olivia Domínguez, es usted muy extraordinaria seguidora de acontecimientos de esta naturaleza que cobran tanto interés y siembran a veces la desgracia para muchos de nuestros conciudadanos. Yo me acuerdo que el huracán Hilda me tocó en mi primer viaje de por allá donde andaba, y nos tocó en el mar. Y me acuerdo cómo los capitanes de barco decían que estaban terriblemente preocupados porque la sensación de venir en el mar y casi en silencio, creo que había un olor especial, ver montañas de agua, y pues nosotros en el cascarón aquel no somos nada. Me acuerdo que tuvieron que amarrar el piano. ¿Qué dice, Juanita? Le decía que está registrado que las olas alcanzaron 5 metros.
Sí, pero allá en el Golfo de México, que por ahí, yo creo que un poco al norte entramos, eran verdaderos, como que las montañas se movían y ahí íbamos por abajo y luego para arriba y afortunadamente no hubo mayor desgracia, pero sí es muy angustioso y nuestra solidaridad a todos los que han sufrido esta clase de dificultades y tristezas. Muy bien, volvemos en un minuto. Pues aprovechando que está aquí la concurrencia muy animada, voy a plantearles una idea acerca de, no una idea, sino simplemente a consultar con mi honorable asamblea, que son ustedes, sobre si tenemos o no conciencia del mundo en que vivimos. Cuando nos dicen en un spot, cuida tus bosques, en otro anuncio, hoy el gobernador de Tinguindín o el presidente municipal de Banderilla sembró 1000 arbolitos, pero es como efecto de una invitación, como compre usted hamburguesas, tome este refresco, cuide la naturaleza, es decir, pero nosotros tenemos seriamente una conciencia de no perjudicar al mundo en que vivimos. Yo pienso que no. Somos depredadores del mundo y a veces esto se cobra muy caro, con vidas. Tiramos basura, no nos importa lo que pase, pasamos fríamente ante el dolor humano, pasamos fríamente ante la ignorancia. Yo me acuerdo cuando he ido allá mismo, a Actopan, por ejemplo, este año no vamos a vender los chayotes porque la mercantil hace que los chayotes vayan hasta México, luego regresen a Jalapa, total. Y yo pregunté, ¿y usted cómo come sus chayotes, señor? Se volteó, me vio con unos ojos de decir, ¿y este güey qué? Simplemente no comía chayotes. Y estaban en la región donde hay montañas de chayotes. Es decir, ahí a la vuelta, si ustedes voltean para allá, ahorita no es el tiempo, pero verán ustedes los gasparitos, la flor del izote, las guías del chayote, los zapotes. No le damos interés a nuestro mundo. A ver, ¿qué piensan ustedes sobre que los medios actuales de penetración, nótese el cambio, no hacen una verdadera enseñanza? Ya no porque los niños y los medianos y los adultos queramos a nuestra tierra. A ver si alguien me quiere decir algo. Es que su propósito no es, en principio, el mejoramiento de las condiciones de vida de los destinatarios de sus mensajes. Es venderles a esos destinatarios. Y hay que observar los cortes de 6, 7, 8, 9 minutos que hacen en los noticiarios para infringir la ley. Le anuncian a las personas medicamento para detener la diarrea. Después para que se fortalezcan supuestamente en la musculatura y no sé qué más. Después en contra de la depresión o el desánimo. Y más adelante para las venas y así una retahíla de mensajes en los que están induciendo a las personas a automedicarse. Entonces no les interesa ni la salud, ni la conservación del medio, ni el mejoramiento de las condiciones educativas, como dicen ellos cuando hablan del panzazo, que pasamos de panzazo no sé qué. Ellos son los que han provocado también, en buena medida, que muchos de nuestros
compatriotas anden de panzazo o andemos, para decirlo en primera persona, para no excluirnos. Y en vez de cumplir con los deberes que la misma ley les impone, hacen lo contrario. Y si se habla de una reforma educativa que no pase por eso, entonces no hay tal reforma. Lo que ha sucedido, don Jorge, es que el poder mediático es tan grande que ven al público como un público consumidor. De ninguna manera cumplen con esa noble misión de ser formativos, que eso es y tiene como punto de partida el principio pedagógico. Los poderes mediáticos, gran parte de estos medios de comunicación mercantilistas, se mueven sin ningún sentido ético. Usted ha dicho en varios programas algo que me agrada y que lo he llegado a comentar en varias reuniones, cuando expresa que la Secretaría de Educación Pública está ahora en los medios de comunicación mercantilista. Y esa paradoja interesante que usted ha expresado en varios programas se cumple como una sentencia muy sabia, porque la función de los medios de comunicación desde hace ya un buen tiempo hasta nuestros días ha consistido en deformar, en manipular y en enajenar a un amplio sector de nuestra población, lamentablemente. Sí, no existe una verdadera conciencia de cuidar el medio ambiente, don Jorge. Los animales de manera natural se adaptan al medio en el que viven y tratan pues de convivir con él. El ser humano, al contrario, modifica el ambiente y las condiciones para que el medio se adapte a sus necesidades. Y lo que en muchas ocasiones se dice es que tienen algo que se llama política sustentable, en el cual están queriendo dar a entender que si no guardamos cierto nivel de equilibrio, que si no lo cuidamos de alguna manera, no vamos a tener para producir en el futuro. Entonces, no es una defensa del medio ambiente por considerarlo como el lugar en donde vivimos, en el que transcurre nuestra vida natural, sino que estamos perdiendo nuestra fuente de recursos, nuestra fuente de vida. Más que dar un enfoque de considerar la naturaleza como incluso un ente viviente, como una parte de nuestra vida, como la Gaia que nos rodea, la estamos considerando como materia prima, que no hay que perderla. Pero ojo, el discurso sobre el desarrollo sustentable, que este discurso del desarrollo sustentable lo vienen haciendo desde la época, yo recuerdo aquí en el caso de México, desde la época de Miguel de la Madrid. El gobierno de Miguel de la Madrid impulsó esos programas de desarrollo sustentable. Es un discurso y es un plan de acción que dimana de la clase empresarial, claro, que dimana de los poderosos, que en lo único que se han distinguido es en seguir explotando irracionalmente, por ejemplo, nuestro hábitat natural. Y ese discurso de desarrollo sustentable que hasta la fecha no se han visto los resultados deseables para proteger y preservar nuestro medio ambiente, por ejemplo. Pero sobre lo que dices, sí, pero Jorge, permíteme, sí, Ortiz, un poco también la idea de lo sustentable es aquello que produce dinero para que no cueste. Si yo tengo una empresa sustentable, quiere decir que yo saco dinero. Yo voy a sembrar 50,000 árboles, pero le pido a una institución de conocidos refrescos de agua oscura y me ayuda. Ya el hecho de sembrar 50,000 arbolitos ya fue un hecho sustentable. Se sostiene por la publicidad, por apoyos, por dádivas, por becas. Es decir, lo que no cueste. Pero yo lo que me refería un poco también es a la conciencia. No tenemos una conciencia ecológica, por ejemplo. Porque adelante, Ortiz. sobre lo que señalas, algo que esto también muy grave con respecto al no tener conciencia de esto, es que los mismos medios están acortando la mirada de las personas. Una de los reproches, por ejemplo, que se le hace a la reforma educativa
es que lo que están intentando los empresarios que están atrás de la reforma educativa, la misma OCDE que está atrás de la reforma educativa, es acortar la vista y crear, digamos, empleados sumisos para las empresas que están patrocinando esta reforma. O sea, acortarles la mirada para que no tengan aspiraciones, pero esto va más allá. Acortarles la mirada también significa que ellos no vean hacia adelante las consecuencias de sus propias acciones. No hay una perspicacia, estamos siendo completamente superficiales. Miramos solo el presente, pero el futuro no lo alcanzamos a ver porque nos están acortando esa mirada. En conclusión, lo que se puede pensar y decir es que fuera deseable que adultos, jóvenes y todo el México utilice la posibilidad que tiene de pensar, de deducir, de volver los ojos. Tiene usted en su huerto un pequeño sembradío de perejil, de unos tomatitos, de hierbabuena. Eso, ahí comienza un poco el querer a la naturaleza, ser amigo de ella. Verá cómo se le va a reblandecer, se le va a poner a tono su ser con lo natural. Yo me acuerdo cuando dijeron, oye, qué desgracia tan grande para ti, para tu terreno. ¿Qué pasó tú? ¿Qué? ¿Me lo van a expropiar? No, va a ser un área protegida. ¿Y eso qué quiere decir? Qué bueno, ojalá lo protejan. No, ya no vas a poder hacer casas ni vender y todo. Pues qué bueno, porque, ¿qué decir? Es decir, ya no podía yo, ¿cómo se dice eso? Derribar los árboles, pero si nadie quiere derribar árboles, todavía el vecino ahí a la derecha de ustedes que viene a decirme, don Jorge, vamos a tirar el jinicuil o no sé qué árbol era, pero un árbol de 80 centímetros de diámetro. Digo, pero ¿cómo lo vas a tirar? Es que está en el lindero, pero a mi patio de basura. Pues, ¿qué quieres? No, pues no lo tires. ¿Cómo vas a tirar un árbol que da una sombra esplendorosa, ese de que tus abuelos, don Nicho Aburto, nació y ahí le hago toda la historia? Digo, bueno, mira, vamos a llegar a un acuerdo. Hazle una curva a tu patio y te regalo los metros que supuestamente quiera el árbol y así no lo tiras, ¿te parece? Porque es un árbol que tú lo viste desde nacer y yo lo vi desde niño. ¿Cómo lo vamos a tirar? Finalmente recapacitó y a los 3, 4 días dice, don Jorge, ya pensé, vamos a dejar el árbol. Sí, claro, pero es que allá en la tierra cortar árboles se hace inmisericordiamente. Es decir, ¿cómo se puede explicar eso, Manuel? Como parte de una cultura errónea que se ha establecido, según la cual debemos satisfacer necesidades inmediatas. El inmediatismo es lo que nos ha llevado a decir, si en este momento necesito madera, pues tumbo el árbol. Y sin pensar en el tiempo que lleva para regenerarse, en vez de sustituir, por ejemplo, la madera de pino o de abeto o de otras especies con otates, con tarro o con bambú, como le llaman según la región, y que da muy buenos resultados para la construcción de casas. No, pero es que la modernidad indica que ahora construyamos de barrobloc o de ladrillos y con cemento y que rieguen concreto por todas partes. Una reactivación que están anunciando, que llaman el acelerón económico, creo que lo llamaron hace unos días. Sí. Dicen que como hay desaceleración, le van a dar un acelerón inyectando dinero, que no sé dónde lo van a sacar ahora porque los recursos para ayudar a los damnificados son muchísimos que se necesitan, pero dicen que van a dar un acelerón repartiendo dinero. No se puede acelerar la economía repartiendo dinero. La economía se puede acelerar produciendo alimentos y los elementos básicos para la sobrevivencia
de la especie y de todas las demás especies, porque al final de cuentas nosotros somos parte del mismo ambiente, no es algo que nos rodea, sino algo de lo que formamos parte. Entonces la inmediatez ha sido una tesis que ha entorpecido mucho el buen desarrollo de la sociedad, porque todo es, para mañana lo quiero resolver, y los que vienen, pues ahí ellos verán cómo se las arreglan, y a lo mejor no llegan ni a la posibilidad de arreglárselas, porque no les vamos a dejar dónde vivir. Fíjese, don Jorge, que lo que usted decía de la conciencia y el amor hacia pues el medio ambiente, vino un amigo hace como 6 meses, que es precisamente del Distrito Federal, y lo llevé por los lugares, se quedó en la casa, y él, la última vez que había venido a Jalapa, se había quedado en un hotel que es muy conocido aquí, que es el Hotel Jalapa. Entonces, lo primero que me preguntó cuando nos vimos, me dice, oye Clemente, ¿qué pasó con los árboles del Hotel Jalapa? Porque todo alrededor estaba lleno de una, pues era florido, tenía muchos árboles ahí. Y lo segundo que me preguntó es también, oye, ¿qué pasó con los árboles de Enríquez, que es la calle céntrica que está en esta capital, y que de repente, por esa inmediatez que dice Manuel, por resolver un problema quizá de estética mercantil, se quitaron los árboles, se quita todo lo que eran los árboles de ese centro, que hoy muy pocos jóvenes quizás se acuerdan, pero que esta persona que vino del Distrito Federal y me dijo, es que era lo bonito de Jalapa. Yo voy en el centro de la Ciudad de México y no veo ni un solo árbol, hay comercios, hay zonas muy bien hechas, muy bien rehabilitadas, pero no hay este árbol que se ve que se tardó cientos o decenios para crecer. Y eso es lo que menciona muy bien Manuel. Estamos atentando ya no solo con el hecho de tener lo necesario para producir, estamos dejando de tener una conciencia hacia la naturaleza, y por eso ya no solo contra las plantas, ahora contra los animales. Se les maltrata, se les mata, se les deja de una manera en la cual no pensamos que estamos compartiendo con ellos la tierra. Si nosotros viéramos cómo se sacrifican los animales que vamos a utilizar para comer, pues seguramente veríamos que hay una crueldad y dejaríamos de comer carne, como dice Juanita, ¿no? Qué barbaridad. Yo me acuerdo, y siempre que al lugar lo cuento, hace por lo menos 4 sexenios o 5, no me acuerdo, llegué a Jalapa y le hablé a un constructor de cabañas o de cobertizos, y para arreglar un cobertizo, obviamente había que ponerle vigas, y vino a pedirme, dice, oiga usted, le vengo a pedir, don Jorge, si quiere yo luego le pago, y le pago con alguna ganancia para usted 25,000 pesos. ¿Y por qué quieres 25,000 pesos? Es que mire usted, ahorita me dan el permiso para tirar un bosque de encinos, pero mire usted, unos troncos así, pero me piden de mordida 25,000 pesos. Si usted me los presta, pues le va a salir casi gratis su cobertizo, cabaña o casa. Obviamente, imagínense ustedes el hecho de que un funcionario agarre, esa es la palabra, una mordida por tirar un bosque de encinos en las estribaciones del cofre, o por ahí atrás de la casa, y que alguien los pague y que los tire, y se acabó. Y son miles de años que se fueron, y así no se puede construir un país. Esa conciencia es la que habría que hacer nacer, si no nos vamos a acabar esto. Y si hoy no hay agua o hay demasiada agua, o si no preveemos. Mira, por ejemplo, en Veracruz están millones de llantas, pero a nadie se le ha ocurrido hacer un tapanco de 4 o 5 hectáreas en todas las poblaciones que están junto a un río, y pasas en la Antigua y pasas en Cardel, y no tienes que agacharte mucho para agarrar el agua. Claro, viene el agua y sube 3 metros, pero en 3 metros ya le dio la madre a todo. Pero en cambio, si tuvieses una plazoleta de 2 hectáreas, 3 hectáreas, 4 hectáreas, retacada de llantas sólidamente arregladas para que no se hundiese el agua, 1, 2 o 3 metros, lo resistirían. Pero cuando hace sol, nadie se acuerda. Cuando llueve, todos lloramos.
Mucho gusto en saludarlos, queridos jóvenes. Mucho gusto a TV Más y muchas gracias a nuestros queridos amigos y a todos nuestros queridos, pues no patrocinadores, no, afortunadamente es una gloria decir no tenemos. Gracias al Centro Cultural de Miguel Ángel de Quevedo 687, gracias a nuestras fieles amigas de Florería Detalles, de doña Ana María Bordonev, Murillo Vidal 710. Gracias a todos, muy amables. Grandes no son los hombres que indolentes inclinan la cerviz a todo yugo. Grandes son los que se alzan insolentes, a la faz del pasado dicen mientes, escupiendo en el rostro a su verdugo. Si a ustedes les parece bien, dedicada a la Cámara de Diputados y Senadores, pero en fin, eso no quiere decir nada. El versito que les acabo de decir y que me acuerdo afortunadamente de él, es de don Salvador Díaz Mirón. Y la pregunta viene muy a cuento, porque ¿quién era ese rebelde de la poesía? Ese sentimiento profundo de oponerse a lo que no debe ser. Ese nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo estricto. Ese señor tan veracruzano, tan que llevamos dentro, sabemos poco de él, que tenía un carácter de la fregada, que creo que balació a un señor, que fue director de la prepa. Y por eso me llamó muchísimo la atención este libro, que dice Vida y obra de Díaz Mirón, Esperanza Toral. Esperanza, mucho gusto. Mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Muy es un amable. placer estar aquí. Bien. Esperanza, ¿usted es investigadora? Sí, soy escritora e investigadora, sí. Veracruzana. Veracruzana, nacida en el puerto de Veracruz. Muy bien. Bueno, ya vio usted lo que dije de ese hombre, Salvador Díaz Mirón, tan cercano en su pensamiento a muchos veracruzanos. No a todos, eso desde Claro. luego. No, Pero bueno, es no un a Santa- personaje que... No a Santana, por ejemplo, No. el gran neoliberal, precursor del neoliberalismo. Pues actual. justo cuando, justamente Santana tiene una relación muy interesante con Díaz Mirón. Cuando entra Santana en su último mandato de gobierno en 1853, nace Salvador Díaz Bueno, Mirón. pues ya está. O sea, ahí hay una... Pero ya no fueron. Ya no fueron compadres. Ya no pudo ser Díaz Mirón contaminado por el espíritu neoliberal de Santana. Ya no. No, él está muy cercano, por ejemplo, su padre está muy cercano a, a la gente de la Revolución de Ayutla. Claro. O sea, su padre, Manuel Díaz Mirón. Yo creo que ese es el origen más interesante, ¿no? ¿Por qué ese carácter tan rebelde de Díaz Mirón? Y es que él crece en medio de este fuego cruzado entre conservadores y liberales. Su padre forma parte de los liberales que están cerca de Juárez. Entonces, para Salvador Díaz Mirón digamos, es algo que forma parte de su vida diaria. Claro, así. Nació Sí. con, Sí. así se formó así. Don Salvador Díaz Mirón. Pero cuénteme primero algo de usted. Entonces, ¿usted se va de Veracruz a México a estudiar o estudió acá en la universidad? No, salimos del puerto de Veracruz hacia la Ciudad de México y allá estudié. Estudié Administración de Empresas y después estudió Literatura en la Sociedad General de Escritores de México y después en Casa Lam. Posteriormente estudió Historia de México en la Universidad de Puebla, 8 años, y bueno, pues ya me ocupo de escribir y de investigar sobre todo pues estos personajes que tienen que ver con mi origen. ¿Con Veracruz? Con Veracruz y con Puebla y con la Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo le diría a usted? La parte de Salvador Díaz Mirón
rebelde de carácter opositor, digamos, del alma y del espíritu y del pensamiento, o su parte poética? No. ¿Qué es lo que puede ser? A mí Salvador Díaz interesante? Mirón, desde luego su parte poética a mí me resulta muy lejana. O sea, me resulta muy lejana, obviamente, el romanticismo para la edad en la que ya yo comienzo a ver la poesía, Sí. ¿no? El verso libre, vaya. Sí, Pero a mí me parece interesante Salvador Díaz Mirón porque, además, en esa avenida yo crecí, en esa avenida que lleva su nombre. Entonces yo desde muy niña tenía ese nombre en la cabeza, sin saber qué era eso, ¿no? O quién era él, vaya. Entonces, esa avenida resulta importante en mi vida. Ajá. Pero mucho Avenida tiempo. Salvador Díaz Mirón. Exacto, en Veracruz, porque era muy pequeña y jugaba ahí, entonces yo no sabía quién era el personaje hasta mucho tiempo después. Cuando me enfrento a Díaz Mirón, ya en esta investigación, me parece muy complejo. Y de entrada dejo de escribir, dejo un tiempo. El personaje. El personaje. La editorial Las Ánimas, que es quien publica el libro, tiene este proyecto interesante que me parece muy atinado, ¿no? En el que, bueno, van rescatando los personajes más importantes de los gobiernos, de distintos estados, vaya, de la República. Y este compromiso que hacen con el gobierno me gusta, me resulta muy importante. Sí. Entonces, Díaz Mirón, al principio lo dejé porque me asustó, pero Díaz Mirón me parece es un espejo de mi familia, porque así es mi padre, en muchos sentidos, porque ese temperamento, esa rebeldía, así soy yo. Entonces, Díaz Mirón fue como un espejo, me resultó... Claro. Difícil de tratar y no me llevaba bien con Díaz Mirón. Ajá, o sea, era como ver a alguien igual, ¿no? Nada más que sin pistola. Sí, pero me resultaba hasta a veces me molestaba, o sea, este tono, ¿no? Tan agresivo. Pero es que yo veía un reflejo de mi familia en Díaz Mirón. Cuando decía, cuando el torrente por los campos haya de pronto un dique que le dice atrás, podrá saltar o destruir la valla, pero pararse o recular, jamás. Jamás. Sí. Y no dice nada y dice todo. Todo, claro. No dice nada y dice todo, Sí. dice algo lógico, algo evidente, pero encuentra una rebeldía profunda Sí. que casi para algunos, ojalá y en nuestros tiempos, no se despierte ese Díaz Mirón que muchas veces lleva a México, porque Sí, entonces claro. hay que como que decir Y a dónde me voy. Sí, y vemos, por ejemplo, a Díaz Mirón cuando está en la cárcel, de donde surge realmente su poesía, ya una poesía de un nivel superior a Gloria, Sí. por ejemplo, ¿no? Sí. Este, Es esa de no intentes convencerme. sí, o sea, ya vemos aquí lascas. Sí, Lascas. Lascas. O sea, vemos a Díaz Mirón que entre más presión tiene, como los toros de Lidia, ¿no? O sea, obviamente él saca la casta. Eso es algo que es muy difícil de encontrar, no es algo que toda la gente tenga. Ajá. Por ejemplo, Díaz Mirón, algo, digamos, contradictorio en él es su cercanía con Victoriano Huerta. Se le ha juzgado mucho al respecto. Pero ¿por qué con Victoriano Huerta? Hay una razón muy simple. Díaz Mirón es un amigo leal. La única persona que va a ver a Díaz Mirón a la cárcel es Victoriano Huerta. Entonces, uno desde fuera, uno dice, claro, es que formaba parte del régimen de Victoriano Huerta. Sí, pero sus amigos lo dejan. Es repudiado cuando está en la cárcel, porque su camino en la política es muy complejo, el camino que lleva Díaz Mirón. Y entonces, el único que va a verlo a la cárcel es Victoriano Huerta. Todavía ¿Por qué entró en la cárcel? Sí, porque es que él tiene pelea y va a balearse con varios personajes, ¿no?
pero con Lichichi, que es un diputado, por lo que él va a la cárcel. Él está realmente a un mes de entrar a la magistratura, a la legislatura y del distrito noveno, del noveno distrito. A un mes y comienza a pelear. Entonces, ahí es donde pierde... ¿No era Luchichi? Luchichi. Pierde la movilidad de su brazo izquierdo. Pierde en esa pelea con él, pierde la movilidad del brazo izquierdo. Todavía hasta cuando él está dando clases ya anciano, vaya, en el Instituto Veracruzano, pelea con un alumno, le da un cachazo. Y él ya sabe lo que tiene que hacer. Simplemente se retira y ya se va a su casa. O sea, hasta el último momento Díaz Mirón es genio y figura, o sea, ¿no? Él va a pelear antes, por ejemplo, con otros hombres. ¿Y a qué se debe ese de andarse peleando a golpes y ser poeta? No lo concibo. Como que son dos actitudes disímbolas en un ser humano. No. El poeta que quiere la belleza, la paz, la tranquilidad e inclusive la rebeldía, pero no la rebeldía en violencia. En agarrarse en duelos a tiros. Bueno, era una época de duelos, no es solo por Díaz Mirón. En esa época así era como se limpiaba el honor entre los hombres, a partir de los duelos, sí, ¿no? Pero además para Díaz Mirón, y ahí es donde Díaz Mirón se separa de los trovadores. Para Díaz Mirón la palabra es una espada. Para un trovador la palabra es conquista. La palabra se rinde, por ejemplo. Se rinde a los pies de una mujer y le canta. Los trovadores. ¿Díaz Mirón? Díaz Mirón, pero por orgullo. Por altivez. Ajá. No porque acabe tendido a los pies de una mujer, sino por altivez. Porque él va a conquistarla, no a rendirse. Que son dos situaciones muy parecidas, pero son completamente distintas, ¿no? Sí, él va a conquistar, mas no a rendirse. No, pero ¿cómo? A ver, mi querida licenciada Toral, ¿por qué te adoro y a tus pies me arrastro? ¿Por qué se obstinan en volverse así? La aguja al norte, el heliotropo al astro, claro, la llama al cielo y mi esperanza a ti. Uy, a ver. Ese es rendidísimo. Pero la mujer se obstina. La mujer es el castillo a conquistar. Exacto, el castillo a conquistar. Pero él se tira al suelo. No se va a tirar al suelo. ¿No? Él le canta, digamos, para convencerla. Claro, sí. Qué barbaridad. Es un cortejo muy interesante. Claro, es que claro. él es un... ¿A poco no se sentiría halagada una mujer que le escriban sí, eso? Sí. Él sabe, él sabe las reglas del cortejo, las conoce muy bien. Sí. Y las mujeres pues forman parte importantísima de la vida de Díaz Mirón. Sí. Muy importante, muy importante. Su primer amor, pues bueno, le prohíben casarse con él, se llevan a la novia y él dura mucho tiempo enamorado de esta mujer, o sea, dura mucho tiempo. Ya después aparece quien será su esposa y tendrá con ella bastantes hijos, pero siempre en este camino... ¿O existen Díaz Mirones? Claro, ¿verdad? por supuesto, todavía. Pero va a haber muchas mujeres en su vida, en la vida de Díaz Mirón. Sí. Y era gallardo. Gallardo y enamorado. Sí. Cuéntanos ahora de la obra y recomendémosla a nuestros amigos investigadores y público general. Desde luego estará en las bibliotecas de Veracruz. Si usted no tiene la posibilidad, y es comprensible, de adquirir un libro de esta naturaleza, yo creo que Esperanza no se va a enojar si digo que para quienes no tengan la posibilidad de conseguirlo, consúltenlo, léanlo en las bibliotecas. Dígame usted cómo se realizó, me dijo que se llamaba Ánimas, la editorial. Sí, esta es Editorial Las Ánimas, está aquí en Jalapa. Manolo. Sí. ¿Manolo qué? Fernández. Fernández, ¿eh? El director es el licenciado Rodrigo Fernández Chedraui. Ajá. Es quien está llevando a cabo este proyecto de rescatar ciertos personajes de la historia. Y
Bueno, pues tardamos prácticamente año y medio en esta investigación, más el proceso de edición. Sí. Es uno de los libros más interesantes que me ha tocado, he tenido la fortuna de escribir. Sí. Un proyecto muy completo, además está la historia de la Avenida Díaz Mirón, que ese es un proyecto que tiene que ver con el gobierno de la licenciada Carolina Godiño Corro, Allá en Veracruz. de allá en el puerto, sí, y fue en homenaje al poeta, A Díaz Mirón. a Díaz Mirón, sí. Muy bien. Y bueno, pues se puede decir que es una producción veracruzana y que tiene desde Absolutamente. luego la posibilidad de hacernos estar cerca de un personaje como Díaz Mirón, tan desconocido y tan cercano al corazón, a la esencia y a la manera de ser de los veracruzanos. Sí, claro. Y luego también ha escrito usted entre Santa Ana y Juárez, Ignacio Comonfort. Sí. Esperanza Toral, esto debe ser interesantísimo también. Sí. ¡Qué barbaridad! Luego Ese la es poesía. otro personaje importante. Sí. Y este es... Usted trajo letras mexicanas, pero ese no es de usted. Este no es mío, este es porque es la mejor compilación La de la mejor, poesía, hermosísima, de Salvador sí. Díaz Mirón. Sí, Sin sí, duda sí, la sí. de Manuel Sol, la recopilación que hace Sí. Manuel Sol, que lo tenemos en la Universidad Veracruzana. Letras mexicanas, Fondo de Cultura Económica. Sí. Manuel sí. Sol está en Y Veracruz. él es profesor de la Universidad Veracruzana. Muy bien. Este es, la mano negra es totalmente Jalapa. Ese tiene usted que echarse otra vuelcita por acá. Muy bien. Los surcos de la mano negra, Manuel Parra. Te voy a decir quién es Manuel Parra, eso lo vamos a decir un día con la investigadora que Sí. sacó su libro La Mano Negra. Y digo porque a mí me tocó la época, me tocó a los 5 años, pues me tocó. ¿Quién fue don Manuel Parra? Un personaje, personaje. de novela, de terrible total. novela. Y, nada Y de más. thriller. Sí, sí, ¿verdad? Claro, sí, la gente terminaba en un lago donde había cocodrilos. Sí, no, Y entonces no había manera de Usted acusarlo. ve que lo terrible de la crueldad y la perversidad es actual. No, ya había vestigios. Lo que pasa es que no estaba tan difundida Exacto. como ahora. Esperanza Toral, mucho gusto, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un por placer esto, estar que tenga aquí. mucho éxito con su libro. Ojalá, muchas gracias. Y ya saben ustedes y cuando esté por acá por Jalapa no deje de decirnos, Sí, porque nuestro encantada. TV Más tendría muchísimo gusto en presentar los auténticos valores, no que luego andamos trayendo de Miami, imagínense, y no sabemos que aquí tenemos cosas tan importantes como saber quién fue don Salvador Díaz Mirón. Muy bien, Esa es muchas Esperanza. gracias. Muchas gracias a usted. Ha sido un placer.